Bueno, y después de varios días, ¿no? Se voció que Gustavo Guerra García, a quien declinó públicamente a la convocatoria del presidente Martín Vizcarra, ¿no? ¿Qué esperó el presidente Vizcarra? Porque tanto Gustavo Guerra como María Jara, a quien no le quitamos ninguna competencia, son personas vinculadas directamente a la gestión de Susana Villarán y al parecer esto está pasando por agüita tibia. Vamos a ver qué pasa en los próximos días. Bueno, tenemos esta noche de invitado al abogado Erasmo Reina, él ha sido abogado del expresidente Alan García y ha tenido la deferencia de estar aquí en nuestro estudio el día de hoy para poder conversar sobre lo que sucedió en Brasil, esta accidentada, no sé cómo decirlo, declaración del ex superintendente de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, en la cual inclusive abandonaron los fiscales abruptamente, dado de que hoy se veía la casación, se veía el caso de Pedro Pablo Kuczynski, o sea, vinieron inmediatamente para desistirse de la prisión preventiva del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Bueno, vamos a conversar con el doctor Reina. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias. Miguel, ¿cómo está? Primero, ¿quién grabó la conversación que usted tuvo con Jorge Barata? En principio, yo creo que es importante decirlo para conocimiento de la ciudadanía. Esta conversación se produjo el día martes, en momentos que ya había concluido el primer interrogatorio a Barata, y momentos en que ya todos procedíamos a despedirnos. Debo haber sido yo uno de los primeros en abandonar la sala. Y fue ahí donde Barata, conjuntamente con su abogado, estaban prácticamente los más cercanos a la puerta de salida. Y me acerco a despedirme, y la verdad, debo decirlo, me nació expresarle mi deseo de que hablara con la verdad. Se había producido ya un primer interrogatorio, al día siguiente iba a continuar el mismo, y yo tenía mis sospechas de que el fiscal Pérez iba a impedir nuestra presencia al día siguiente en el interrogatorio, mucho más largo, mucho más extenso, más complejo y más comprometedor desde el punto de vista de los hechos que se están investigando. Así que le expresé además en esta conversación, que duró probablemente un minuto o algo menos, mi deseo de que hablara con la verdad y los sentimientos que a mí me embargaban respecto al fallecimiento del presidente García. Debo decirte, Miguel, que yo no he sido quien ha grabado esa conversación, a tal punto que esta conversación no se propala, difunde por primera vez en Canal N, sino que muy temprano, yo recién me he enterado ya de vuelta en Lima, indagando, que a primera hora, 7:45 de la mañana del día miércoles, se había difundido ya parte de los extractos de la conversación que sostuve con el señor Barata. Y como comprenderás, nosotros no somos, digamos, muy afines, para nada, con la gente del IDL, y la verdad sea dicha, el canal N tampoco es un canal que, digamos, tenga mucho afecto o simpatía por los apristas como yo, y en general respecto al presidente García. Así que yo quiero descartar en principio, Miguel, si me permite, cualquier acto de difusión o de grabación de esta conversación en la que, como se escucha, para concluir respecto a este primer punto, si me permite, ningún tipo de coacción ni buscando tergiversar o cambiar lo que debería decir el señor Barata, solamente una exhortación a decir la verdad, tal como tus televidentes y todo el país ha podido seguramente tener conocimiento cuando se ha escuchado el audio. Sí, a ver si vemos en el switcher el audio, porque luego sale el abogado del señor Jorge Barata a decir que esto fue una maniobra ruin, a decir que estaba sorprendido, a que su patrocinado fue coaccionado. A ver, vamos a escucharlo porque es un segundo nomás, a ver si existe eso. A ver. El doctor García le tenía mucho respeto a usted. ¿Perdón? El doctor García le tenía mucho respeto. Y yo a él, mi expectativa. Es una pena lo que ha pasado con él. Usted sabe que nunca me dio ninguna pena. Yo sé, nunca ningún favor por parte de él.
Él es la víctima de todo esto. Yo se lo digo, soy su amigo de él, soy su hermano, soy su abogado. Una pena, señor. Espero que hable usted con la verdad. Así que y ese es mi compromiso con la verdad. Y él sabe de eso, que nunca me ha pedido nada. Y eso es lo que voy a decir. listo, señor. Gracias. Estoy aguantando el dolor que me causa eso. Usted no sabe. Se mató, he llegado a su casa, le encontré con el charco de sangre y le he visto los últimos minutos de su vida. Era como un hermano mayor para mí. Yo no entiendo, porque sabiendo él de eso, llegó a este punto. No quería que lo vean como querían verlo, señor. Acusado. Porque él más que nadie sabía de eso que te estoy diciendo. Y nunca le pidió ningún acuerdo. Nunca me pidió. Ahora, ¿cuál fue la situación en la cual se dio? ¿Había una coacción? ¿Usted estaba acompañado de otras personas? Como cualquier persona con una inteligencia mediana puede advertir que lo que hay son expresiones ciertamente de aflicción de mi parte, y él espontáneamente en ningún momento, quien estaba a su costado era su abogado. Si su abogado hubiera advertido, e inclusive a un paso habían otros personas que habían participado en la diligencia, funcionarios de la Procuraduría de Brasil, de la Fiscalía del equipo especial, abogados de los diversos investigados. Así que, repito, no hay coacción, no hay ningún pedido que vaya contrario a la ley o a lo que él ha debido declarar, sino la exhortación a la verdad. De tal forma de que las expresiones, que por cierto, el abogado Kaufman pues no es un personaje que esté rodeado de virtudes respecto con quien está vinculado, ¿no? Recordemos que la empresa Odebrecht y todos sus funcionarios han estado vinculados a los actos de corrupción que ahora conocemos y que tanto perjuicio ha causado en nuestro país y en general en Latinoamérica. Yo creo que hay una preocupación, más bien, Miguel, mire usted, desde el punto de vista de los millones que están en juego, en la reacción que ha tenido el abogado Kaufman respecto a su patrocinado, es probable la preocupación de que estemos frente a una situación que podría poner en tela de juicio lo que él ha afirmado o lo que podría afirmar el señor Barata. Así que esta conversación, que es espontánea, en la que fluye, por cierto, la verdad de las cosas, podría pues tener, inclusive desde el punto de vista de la veracidad de lo que se dice, mucha mayor fuerza respecto a una declaración que se pueda hacer con la espada de los millones que se juegan en cada una de estas diligencias, ¿no? Así que descarto, y creo que la simple escucha del audio advierte que no hay ningún acto de coacción ni nada por el estilo, ¿no? Correcto. A ver, dos temas. Uno es lo que se está diciendo en las declaraciones. ¿Se está ajustando a lo de las filtraciones? Porque hay alguien de las audiencias que estuvo filtrando en todo momento lo que se hacía y lo que se decía. Miguel, mire usted, es terrible porque en verdad tira por el suelo la seriedad con que tienen que darse este tipo de investigaciones. En efecto, el país es testigo de lo que viene pasando. Una transmisión casi en vivo, desde dentro, parece que hubiera un reportero de este portal del IDL y del comercio, hay que decirlo con nombres propios, personajes cuyos reporteros pues reciben toda la información directamente desde dentro. Nosotros sospechamos quién podría ser, porque hay una sola persona que está con el celular permanentemente marcándolo, y no solamente somos nosotros los testigos. El día que ¿Quiénes podían entrar a la audiencia? ¿Quiénes estaban presentes? Estaba, en principio, los funcionarios de la Procuraduría de Brasil, la fiscal que reemplazó al señor Martelo, uno o dos funcionarios de su despacho que lo asistían para el tema técnico, una traductora, parte del equipo especial encabezados por el doctor Vela, unas 4 o 3 personas, incluido el señor fiscal Pérez y el adjunto, el doctor Villanueva, y abogados de las partes, ¿no? Entonces deben haber sido unas 5 personas más, el señor Barata, su abogado y 2 o 3 funcionarios más de la empresa. Es decir, un promedio de 15 personas están en este pequeño ambiente de la sala de reuniones donde se desarrollan estas diligencias. ¿Por qué su versión era tan disímil de la versión de los fiscales?
Porque probablemente lo cierto es que la transmisión en vivo que se hace desde dentro evidentemente tenía un propósito. Buscaban perjudicar la imagen del presidente Alan García. Y lo que nosotros hemos referido luego de salir del primer interrogatorio es que en esta primera declaración referida al tema de los aportes a la campaña y del supuesto dinero entregado a Luis Alva Castro, lo cierto y concreto es que el señor Barata había referido, en primer lugar, que nunca Alan le pidió y ellos, por tanto, nunca le dieron nada a Alan García. En segundo lugar, la referencia de que las veces que habían conversado, nunca hablaron de temas irregulares, entiéndase ilícitos. Y en tercer lugar, y eso es un tema que se ha destacado, no con la profundidad y la exhaustividad que la situación debe ameritar, seguramente en algunos días se producirá eso, pero el señor Barata refirió ante una pregunta de que él desconocía de que los recursos de la Caja 2 de esta oficina o Departamento de Asuntos Estructurados o de Operaciones Estructuradas eran dineros ilícitos. Él ha referido que estos recursos o esta ilicitud de los recursos la ha tomado conocimiento recién a partir del año 2015. Entonces, ¿cómo se puede, en la hipótesis de que en efecto hubiera aportado a algunos partidos políticos para sus campañas, cómo se puede sostener de que son dineros ilícitos cuando si el propio superintendente de esta empresa en el Perú ha referido que ni él sabía que eran ilícitos sino no contabilizados? Esta es la misma pregunta. Ayer estuvo el abogado del expresidente Alejandro Toledo, Heriberto Benítez. Al final, los fondos donde vinieron, no importa, el tema es que los fondos fueron para que un funcionario público intercediera ante el Estado y favoreciera a la empresa Odebrecht. Son hipótesis diferentes. Correcto. Porque el tema de los aportes de campaña, en efecto, es la ilicitud parte por eso, que son recursos ilícitos y por tanto los funcionarios o los personajes que recibieron los candidatos han debido saber o presumir que es la situación en la que se pone la norma para hablar del delito de lavado de activos. Una situación diferente es que sean recursos lícitos o ilícitos, ilícitos para cometer coimas. Ahí sí la cosa es muy clarísima, ¿no? O sea, de Alejandro Toledo y de los otros funcionarios que habrían recibido para favorecerlos en algunas empresas o contrataciones a esta empresa para las contrataciones con el Estado, evidentemente es un delito, eso no hay ninguna discusión. El tema está, y digamos el cuestionamiento sobre la licitud o no de estos recursos para el tema del lavado de activos, para el tema del cohecho, corrupción de funcionarios, etcétera, es un tema que no entra en discusión, ¿no? En absoluto. ¿Usted cree que después de estos 4 días hay algo nuevo que haya dicho el señor Barata? Lo primero, si me permite, Miguel, quiero destacar algo por la memoria de Alan García. Primero, que han pasado declaraciones hace casi un año, un poco más, del señor Odebrecht. Esta es la segunda declaración de Barata ante autoridades fiscales del Perú. Ha declarado el señor Grillo, el señor Nostre, el señor Espínola, y ninguno, la televidencia debe saber que ninguno ha referido ningún acto ilícito que Alan García haya estado vinculado, inclusive en estos términos a irregularidades, que haya estado vinculados a temas de coimas. Y esta discusión que hemos sostenido durante programas enteros con periodistas de los diferentes medios de comunicación sobre el tema de la conferencia, Miguel, ¿sabe usted que no ha habido una sola pregunta del fiscal Pérez referido al tema de la conferencia? Es decir, no se preguntó absolutamente respecto al tema que fue el inicio del pedido del impedimento de salida de Alan García. No se preguntó cosas importantes. Nosotros quisimos hacer, al no poder participar el día miércoles en la testimonial del señor Barata sobre el tema del metro de Lima, etcétera, quisimos entregar las preguntas al señor Vela. ¿Y qué queríamos que se preguntara? Ya que se iba a preguntar sobre García y sobre gestión de gobierno. Si es que el señor García había solicitado algún pago de coima respecto a la obra del metro de Lima o cualquier otra obra. Si es que Alan García supo o en algún momento conversaron con el señor Jorge Barata sobre este presunto pago de coimas
al señor Nava, al señor Atala o al propio señor Cuba y todos aquellos que han estado vinculados a actos ilícitos. Miguel, increíblemente 3 horas, mire usted, 3 horas de interrogatorio referidos a gestión de Alan García, y en absoluto se ha preguntado de las cosas más importantes que ha debido saberse. ¿Por qué no se formuló? Porque se temía que la respuesta podía ser nunca, ninguna. Eso es muy grave. Y más grave todavía, Miguel, porque debe saberlo tu teleaudiencia, es que una vez que el fiscal Pérez, después de 3 horas, preguntó al señor Barata sobre temas de Alan García, le dijo al señor Barata, le señaló a la procuradora de Brasil y a los abogados presentes ahí que nadie podía hacer ninguna pregunta respecto a Alan García. Él ya se había despachado 3 horas preguntando. Y había una serie de aspectos que tendrían que haber sido aclarados justamente en el contrainterrogatorio. Él hace el interrogatorio y los abogados presentes hacen su contrainterrogatorio. No se les permitió. De tal manera, pues, que es una situación muy irregular lo que ha pasado en ese interrogatorio. Y si tú, como en efecto, me refiere que si ha habido alguna situación nueva, por lo menos yo creo que respecto a Alan García lo que se ha confirmado una vez más es que Alan García es el presidente que no se vendió, que no estuvo metido en actos ilícitos con la empresa Odebrecht. Eso es fundamentalmente. Dijo el señor Barata que el señor Atala y el señor Nava eran los Maiman de Alan García, ¿o esa es una invención de los fiscales? Eso es lamentablemente parte de esta actuación con animadversión por parte del señor fiscal Pérez respecto a Alan García. Él es el que expresa esta expresión que Nava y Atala son los Maiman de García. Él es el que expresa, con preguntas sugestivas que están prohibidas por nuestro ordenamiento, el que expresa al señor al señor Barata, que el apelativo de chalán o el codinome de chalán para el señor Nava estaba referido porque los chalanes cuidan caballos y que caballo estaría vinculado a Alan García porque en su primera gestión se le conocía o se le llamaba o se le decía el caballo loco. Mira, no solamente la pregunta era sugestiva, sino además afectaba la memoria del expresidente García en una investigación que ya no puede abarcarla él. Pero sin embargo, este señor, con absoluta falta de respeto, porque uno de las prohibiciones que tienen los fiscales es hacer preguntas que afecten a la dignidad humana. Ciertamente, Alan García ya no está en este mundo material, pero tiene una memoria, y la memoria también merece respeto. Yo creo que al señor Pérez no le gustaría que, si acaso falleciera algún familiar, alguien pudiera vejarlo, más aún en una actividad oficial como es este tipo de interrogatorios. Claro, a ver, efectivamente, cuando fallece el imputado o el investigado se extingue la causa penal y ya no se puede indagar más. Vamos a retroceder al fatídico 17 de abril. ¿Qué pasó, doctor Reina, que el Ministerio Público siguió con la intervención a pesar de que ya se había declarado el fallecimiento del expresidente Alan García? Cuando nosotros, en efecto, luego de que se produjera este lamentable suceso del disparo del expresidente García, que viene siendo investigado, porque no se tomaron, estimamos nosotros, las precauciones del caso. Creemos que no ha sido un procedimiento regular, tendrá que ser investigado. Creemos que la actuación del fiscal y de la propia fiscalía no han sido lo suficientemente exigentes para poder llevar adelante un procedimiento como debió haberse llevado. Identificarse claramente quién era la autoridad, inmediatamente comunicar qué tipo de diligencia es, y los policías, una vez ingresados al inmueble del presidente García, debieron desplazarse de tal forma de evitar una tragedia como la que se produjo ese día. Cuando yo regreso del hospital y llego al inmueble para los efectos de la diligencia y del allanamiento, lo que le digo al fiscal que estaba a cargo de esta diligencia, le digo: señor, el presidente García ya falleció, en consecuencia esta diligencia tiene que suspenderse. Él me responde: doctor, que llegue la información oficial y ahí resolvemos. Cuando eso se produce,
mientras que llegaba la información ¿Quién oficial, tenía que darla? el hospital. Ya. El señor Pinedo llega precisamente con un comunicado del hospital y además que el hospital ya había difundido. Sí. Ya estaba, ya era una información pública. Y sucede que el fiscal, lejos de suspenderla, llama a su jefe, al fiscal Pérez. Y es el fiscal Pérez el que ordena que se continúe con la diligencia de allanamiento. ¿Se comunicó la fiscal de la Nación con...? Lo que nosotros tenemos conocimiento es que hubo algunas expresiones de la fiscal de la Nación de sorpresa, no sé si de indignación, de sorpresa que se hubiera continuado esta diligencia de allanamiento. Y en efecto esta se continuó, a pesar que se supo que ya ese inmueble, al haber fallecido el propietario, ya no era del investigado, sino pasaba a ser propiedad de sus herederos. Y ninguno de los herederos, porque estaban con su padre, que había fallecido, se encontraba en el inmueble. Entonces, porque además el mandato del juez es allanamiento en el inmueble del investigado. Ya no había investigado. El inmueble ya no era del investigado porque no había investigado. Lejos de eso, se continuó con la diligencia y esta duró pues hasta cerca de las 8 de la noche. Bueno, con el juez de turno, pero ya por el tema de... se continuó, se suspendió durante algunos minutos, en tanto vino el fiscal de Miraflores, de la Segunda Fiscalía Provincial de Miraflores, para el tema del incidente de la habitación del presidente García, y concluido con los funcionarios policiales de la DIRINCRI, se retomó el allanamiento. Y terminamos con esto. Me narra de una acción irregular del Ministerio Público, del fiscal que estaba a cargo de la diligencia. Segundo, ¿ha habido actuación irregular también de la policía? Nosotros estimamos que sí. En primer lugar, hemos tomado conocimiento, por ejemplo, que se han difundido unos audios en presencia de autoridades del Congreso en la que se han presentado las grabaciones de la intervención en pequeños cortes, en 3 o 4 cortes de grabación. La población sabe que cuando, por ejemplo, hay los operativos de la Fiscalía o estos operativos que se difunden luego en algunos programas en la noche de lucha contra el crimen, etc., la grabación es de inicio a fin. Acá no. Sucede que había una grabación por partes, por bloques y sin audio, en mute. Eso es impresionante. ¿Qué se oculta? ¿Qué es lo que se está finalmente queriendo que se conozca? Eso yo creo que es muy grave y eso involucra en efecto al sector interior. Bueno, al final será la justicia, las investigaciones y la historia quienes juzgarán todos estos hechos. Al final todos somos pequeños ante la historia. Así es. Y quien no resultó ser pequeño frente a la historia es el 2 veces presidente de la República, Alan García. Más de 30 años de persecución, Miguel, y nunca se le encontró absolutamente nada. Su voluntad, siempre nos expresaba esto en las últimas conversaciones que hemos sostenido, su voluntad era pasar a la historia y que jamás, porque era injusto verlo así, les pusiera a las esposas, lo encarcelaran, a pesar que no había ningún hecho ilícito vinculado a él. Muchas gracias y muy buenas noches. Vámonos a un corte comercial. Ha sido el doctor Erasmo Reina, abogado del expresidente Alan García. Vamos al corte y regresamos con más en las noches informativas a través de la señal de Viva TV para todo el país.